Hace unos días supimos que los presupuestos generales del Estado estaban casi aprobados. El gobierno ha conseguido que el Congreso de los Diputados haya rechazado por poco las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales de 2018. Esto hace que los mismos se sitúen muy próximos a la aprobación definitiva. Después de analizar estos presupuestos nos queda claro una cosa, y es que el año próximo va a ser año electoral. El gobierno trata de mejorar su maltrecha imagen pública mediante zanahorias, como así las llaman ellos. Es decir, van a tratar de comprar votos. Todo apunta a que el Partido Popular se va a presentar en un nuevo periodo de elecciones en un estado muy desfavorable para tratar de ganarlas. Los recientes escándalos de corrupción, el posible sorpaso de Ciudadanos y sobre todo la movilización ciudadana han desgastado tanto al Partido Popular que lo han dejado casi en estado comatoso. Pero estar en posición de gobernar representa una enorme ventaja respecto al resto de partidos, y es que te permite realizar políticas de gasto público que mejoren tu imagen con la intención de ganar crédito electoral. Tal como ha dicho el propio ministro Montoro, estos son los presupuestos de los funcionarios y de los pensionistas. Ni siquiera lo ha intentado disimular, ha dejado bien claro en quién pensaba al confeccionar los presupuestos. Estas medidas son totalmente electoralistas y para nada tienen en cuenta que no son los colectivos más perjudicados tras la crisis, o que, como comentaré más adelante, el enorme nivel de endeudamiento que tiene el país. Ante las manifestaciones de los pensionistas en las calles, Mariano Rajoy ha liquidado su propia reforma de las pensiones del año 2013. De nada importa que el sistema sea insostenible, como ya se ha dicho en este canal. De nada importa que la administración pública lleve en déficit desde el año 2009. Es más importante ganar unas elecciones que el futuro del país. No hay que olvidar que el Partido Popular tiene su base de votantes en los jubilados, y sin ellos es imposible que vuelvan a ser reelegidos. De este modo, se aseguran no perder su base de votos. Ya le he dedicado 2 vídeos al tema de las pensiones. Te recomiendo que los veas para tener una idea clara sobre el tema, pero de manera resumida te diré que el sistema de pensiones actual no es sostenible y esta revalorización de las pensiones hace aún peor el problema. Lo único bueno que se puede sacar, bajo mi punto de vista, de esta revalorización de las pensiones es que la mayor parte de la subida corresponde a las pensiones más bajas, que personalmente considero son los únicos pensionistas con derecho a quejarse. La otra gran zanahoria de estos presupuestos generales es para el funcionariado, otro gran caladero de votos. Si tienes a los pensionistas y a los funcionarios en tu bolsillo, es seguro que ganas las elecciones. Por eso el gobierno de Rajoy les está intentando comprar no solo con una subida del sueldo, sino también con una oferta de plazas masiva. Esto, en mi opinión, es aún más irresponsable que una subida de las pensiones, pues a los funcionarios los vas a tener en la administración durante muchos años, hasta que se retiren, y durante todos los años hay que pagarles el sueldo. La contratación de empleo público debería estar determinada por la demanda real del mismo, y no por la conveniencia electoral, como finalmente sucede. Y es que además, uno de los problemas más grandes que sufre España en materia de economía es el enorme peso de la administración pública y del alto grado de burocratización que tiene el país. No en vano, España tiene una de las administraciones públicas menos eficientes de todos los países desarrollados. Estas dos son las medidas más destacables que he encontrado en los presupuestos. Obviamente los presupuestos generales del Estado son muy extensos y hay otras muchas, pero son las principales. Aunque solo sea por mencionarlas, otras medidas serían, por ejemplo, la equiparación salarial entre cuerpos policiales y una supuesta rebaja fiscal. De la equiparación salarial no hablaré, pero de la rebaja fiscal sí. Rebaja fiscal. Otra de las medidas estrella de estos presupuestos generales, y una de las más anunciadas por el gobierno, es una supuesta rebaja fiscal. Esto debiera de ser una buena noticia porque significa que por fin se empieza a solucionar uno de los mayores problemas de la economía española, los impuestos altos que hay en nuestro país, pero nada más lejos de la realidad. Esta rebaja de impuestos es mínima, y solo sirve para poder anunciarla y dar buena imagen. La carga fiscal en España sigue siendo muy alta, y con esta medida estamos hablando de una diferencia de apenas un 0, algo por cien. Vamos, una broma. Ahora voy a tratar los 2 motivos por los cuales considero que estos presupuestos generales del Estado son un despropósito y son un error. Y estos 2 motivos son el déficit y la deuda. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Las administraciones públicas españolas están en déficit desde el año 2009. Y la deuda respecto del PIB es de casi el 100%. Este es el principal motivo por el que opino que los presupuestos generales del Estado son un despropósito.
En realidad, tener déficit y deuda públicas no es un motivo de preocupación, siempre y cuando este déficit y esta deuda estén controladas. El problema es que en España, desde que empezó la crisis, la deuda y el déficit público no están para nada controlados. Montoro ha anunciado con alegría una reducción de los intereses de deuda casi irrisoria y una reducción de la deuda respecto del PIB. Pero no nos podemos olvidar de que la deuda absoluta aumenta, y todo esto teniendo en cuenta que nos encontramos en un escenario de crecimiento económico, y con los tipos de interés a cero. Una más que posible recesión en el ciclo, o una subida de los tipos, o peor, una combinación de ambas dispararía nuevamente la deuda a niveles ya estratosféricos. Eso sin tener en cuenta otras variables como los precios del petróleo, o otra de las tantas variables que pueden afectar a la economía española. Como conclusión, solo me queda decir que ha quedado demostrado, a través de estos presupuestos generales, que las protestas ciudadanas y la codicia electoral hacen que el gobierno premie a dos de los colectivos a los que menos ha afectado la crisis, perjudicando al resto, a través de deuda, sobre todo a las generaciones futuras porque ellas van a pagar mañana los desfases del hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.